En una tierra donde el poder y la arrogancia dictaban las reglas, un joven humilde se atrevió a soñar y fue castigado por ello. Su humillación fue pública, sellada con un regalo cruel, un caballo viejo, herido y olvidado, cuyo destino era desaparecer en el silencio. Pero lo que todos vieron como el final de un sueño era en realidad el comienzo de un milagro, porque en el corazón de ese animal descartado latía un secreto familiar y una fuerza que nadie recordaba. Esta no es solo la historia de una carrera imposible, es la historia de cómo un acto de desprecio desató el evento más redentor que una ciudad jamás presenció. Prepárense, porque lo que este caballo hizo al final no solo cambió su vida, sino que dejó a todos en absoluto shock. El aire en el pequeño pueblo de Alborada vibraba con un fervor casi sagrado, una tensión que se acumulaba durante todo el año para explotar en un solo día, el de la gran carrera. Era una tradición forjada en el orgullo y el poder, dominada por más de 50 años por una sola familia, la del coronel Valdemar. Él era un hombre tallado en la arrogancia de la tierra, dueño de los mejores caballos, de las apuestas más altas y del respeto temeroso de todos. En este mundo de élite, donde cada brida de cuero brillaba y cada bota estaba impecablemente lustrada, el sueño de un joven humilde como Samuel parecía una ofensa. Él no tenía linaje ni fortuna, solo un amor por los caballos que le corría por las venas como un río subterráneo, una herencia silenciosa de su abuelo. Nadie imaginaba que su simple deseo de competir desataría la tormenta más cruel. El día de la inscripción fue el escenario de la humillación. Frente a toda la plaza, el coronel Valdemar, con una sonrisa torcida que no alcanzaba sus ojos helados, anunció que tenía un regalo especial para el muchacho que se atrevía a soñar tan alto. Sus hombres trajeron entonces un animal que era la sombra de un caballo, un ser de huesos afilados, cubierto por un pelaje opaco y sin vida, con la cabeza gacha y una mirada tan vacía que parecía haber absorbido todas las tristezas del mundo. «Lo llamamos Relámpago», dijo el coronel, y la cruel ironía del nombre provocó una oleada de risas ahogadas y murmullos despectivos. La entrega no fue un regalo, fue una sentencia, una forma de decirle a Samuel y a todos los que eran como él cuál era su verdadero lugar en Alborada. Mientras Samuel tomaba la cuerda raída, sintió el peso de cientos de ojos sobre él, cada mirada una piedra, cada risa un latigazo. El calor de la vergüenza le quemaba el rostro, un fuego que amenazaba con consumirlo por completo. Se alejó de la plaza sin mirar atrás, guiando al viejo caballo por las calles de tierra, seguido por el eco de las burlas que lo marcaban como el bufón del pueblo. Relámpago caminaba a su lado con una lentitud resignada, sus cascos apenas levantando polvo, como si cada paso fuera un esfuerzo monumental. Para la gente eran la imagen perfecta del fracaso, el joven iluso y el caballo inútil. Lo que nadie vio en ese momento fue la conexión silenciosa que nació en esa caminata de oprobio, un pacto mudo entre dos almas descartadas por el mundo. Esa noche, en la soledad de su precario establo, lejos de la crueldad de la multitud, la humillación comenzó a transformarse en otra cosa. Samuel se arrodilló junto a Relámpago, no con lástima, sino con una empatía que brotaba de su propia herida. Limpió el pelo del animal, le habló en susurros y por primera vez miró profundamente en sus ojos opacos. Allí no encontró vacío, sino una historia de profunda resistencia, un cansancio noble. Y en ese instante, una chispa de coraje se encendió en el corazón de Samuel. No se trataba ya de ganar una carrera, sino de devolverle la dignidad a ese ser vivo. Era una promesa. ¿Cuántas veces hemos sido juzgados por nuestra apariencia sin que nadie vea la fuerza que llevamos dentro? Si esta historia ya te ha tocado, suscríbete para que juntos podamos seguir contando relatos que rescatan la esperanza. Los días que siguieron a la humillación se convirtieron en un ritual silencioso de sanación. Lejos del mundo,
En la penumbra del establo, Samuel dedicaba cada hora a Relámpago, no como un dueño, sino como un confidente. Le hablaba de sus sueños mientras limpiaba su pelaje enmarañado, le contaba historias de su abuelo mientras le ofrecía el mejor heno que podía conseguir. Y el viejo caballo, a cambio, le ofrecía una quietud que no era de resignación, sino de una profunda atención. Samuel comenzó a descifrar el lenguaje de su silencio, el suave movimiento de sus orejas, la forma en que su cuerpo se relajaba bajo su tacto. En los ojos de Relámpago, que el pueblo entero había juzgado vacíos, Samuel descubrió un universo de dolor invisible y una lealtad que había sobrevivido a la más cruel de las negligencias. Era una conexión sin palabras, el encuentro de dos soledades. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las rendijas de la madera, creando líneas doradas en el aire polvoriento, Samuel comenzó a tararear una melodía. Era una vieja canción de cuna, simple y nostálgica, una de esas que se anidan en el alma desde la infancia y aparecen sin ser llamadas. No esperaba nada, era solo el sonido de su propia calma. Pero entonces ocurrió el milagro. Relámpago, que masticaba lentamente su comida, se detuvo de golpe. Su cuerpo entero se tensó, sus orejas se irguieron como flechas y giró su pesada cabeza para mirar a Samuel. Por primera vez, esa mirada opaca se encendió con una luz de inteligencia pura, de reconocimiento. Un temblor recorrió su lomo y el caballo dio un paso hacia él, un movimiento que era una pregunta, un ruego, una memoria despertada. En ese preciso instante, Clara, la hija del coronel, pasaba por allí, buscando escapar de la atmósfera asfixiante de la casa principal. La suave melodía flotó hasta ella y la detuvo en seco, como una mano invisible que le apretaba el corazón. Se acercó al establo con pasos sigilosos y la escena que vio la dejó sin aliento. El joven muchacho y el caballo despreciado, conectados por aquella canción olvidada. «Esa canción», susurró ella, con la voz quebrada por la emoción y la incredulidad. Nadie la cantaba desde que ella se fue. Era la canción de mi madre. La revelación cayó en el aire silencioso del establo, un secreto que lo cambiaba todo, uniendo el destino de los tres de una forma que nadie podría haber imaginado. Con lágrimas en los ojos, Clara compartió la historia que su padre había intentado enterrar. Relámpago no era un caballo cualquiera. Había sido el compañero inseparable de su madre, su confidente, el campeón secreto de su corazón. Ella lo había criado desde potro y le cantaba esa misma melodía para calmarlo. Tras su muerte, el caballo se convirtió en un recuerdo doloroso para el coronel, quien, ciego de dolor y orgullo, lo desterró al olvido, condenándolo a una vida de trabajo y maltrato. De repente, Samuel comprendió la profundidad de la tristeza en los ojos del animal. No era solo abandono, era un luto profundo. Su promesa de devolverle la dignidad ahora tenía un propósito mayor: honrar una memoria y luchar por una justicia del alma. ¿A quién te recordó esta conexión? A veces un simple gesto puede revelar un mundo. Tu suscripción nos ayuda a seguir buscando estas historias. La revelación de Clara encendió una nueva y poderosa llama de esperanza. Ya no eran solo Samuel y un caballo viejo contra el mundo, ahora eran tres almas unidas por una promesa. Guiados por la memoria de la madre de Clara, buscaron la ayuda de Seujonas, un anciano que vivía en las colinas, un hombre cuyo conocimiento sobre las hierbas y los secretos de la tierra era tan profundo como el desprecio que el coronel sentía por esas tradiciones. Seujonas, con sus manos arrugadas y ojos que parecían leer el alma de los animales, aceptó ayudar. Vio en Samuel una pureza de intención y en Clara el coraje de su madre. Se formó allí, en la humildad de una cabaña, una alianza de compasión, una conspiración silenciosa para sanar las heridas que la arrogancia había infligido. El establo de Samuel se transformó en un santuario de aromas y rituales de sanación. El olor penetrante de árnica y romero flotaba en el aire,
mientras Zeujonas enseñaba a Samuel y a Clara a preparar cataplasmas calientes que parecían derretir el dolor de los músculos de Relámpago. Las sesiones de masaje eran largas y pacientes, un diálogo táctil donde aprendieron a sentir cada punto de sufrimiento, cada nudo de tensión acumulada por años de abuso. Y lentamente, la transformación comenzó. El pelaje opaco de Relámpago ganó un brillo sutil. Sus movimientos se volvieron más fluidos. Pero el cambio más profundo estaba en su mirada. La luz de la confianza comenzó a vencer la sombra del miedo, una prueba de que la verdadera sanación no viene solo de remedios, sino de la dedicación, la ternura y la paciencia infinita. Fue durante una de esas sesiones que las manos de Samuel descubrieron el secreto más oscuro. Bajo la piel de los hombros de Relámpago, sintió cicatrices antiguas, surcos duros y profundos que no eran de heridas comunes. Eran marcas organizadas, simétricas, de una crueldad metódica. Zeujonas las examinó y su rostro envejecido se contrajo en una máscara de tristeza e ira. «Son las marcas del yugo de piedra», dijo con voz grave. La verdad fue revelada de forma brutal. Tras la muerte de su esposa, el coronel, en un acto de desprecio final, sentenció al caballo que fuera su amor a tirar de carretas de piedra de la cantera. Un trabajo brutal, una sentencia de muerte lenta que explicaba cada músculo atrofiado, cada mirada cansada. El peso de esa verdad cayó sobre ellos como una losa de piedra. Para Clara, fue la dolorosa confirmación de la frialdad de su padre, una mancha en el honor de su familia que la hizo llorar en silencio. Para Samuel, la injusticia convirtió su determinación en una furia fría. Comprendió al fin la magnitud de la resistencia de Relámpago. Ese animal no era solo un caballo viejo, era un campeón que había sido deliberadamente quebrado, y aún así, de alguna forma, su espíritu se negaba a morir. La carrera ahora significaba más que nunca. No se trataba de gloria o dinero, se trataba de dar voz a quien nunca la tuvo, de buscar una justicia del alma y mostrarle al mundo entero el valor oculto en aquello que habían descartado. La noticia de la recuperación de Relámpago se esparció por Alborada como el polen en primavera. Ya no era un secreto guardado en la penumbra de un establo. La gente veía a Samuel paseando al caballo por los campos, y los murmullos de burla se habían transformado en un silencio asombrado. El animal que habían conocido como un espectro andante ahora caminaba con una fuerza recuperada, su cabeza erguida y un brillo de vida en los ojos que desafiaba toda lógica. Esta visible transformación, un milagro forjado con hierbas y ternura, empezó a incomodar a los poderosos. Lo que había sido una broma cruel para reafirmar el poder del coronel Valdemar, ahora se estaba convirtiendo en una silenciosa afrenta, una historia de esperanza que amenazaba con eclipsar su autoridad en la víspera de la gran carrera. La amenaza no tardó en tomar forma. Una noche, una sombra se deslizó hasta el establo de Samuel. No era el coronel, sino su capataz, Arturo, un hombre de lealtad perruna y conciencia flexible. Se acercó a Samuel sin rodeos, con la falsa amabilidad de quien ofrece veneno en una copa de plata. Le habló de los riesgos, del ridículo, de la certeza de que el viejo caballo no sobreviviría al esfuerzo de la carrera, y entonces extendió la oferta, una bolsa de cuero pesado llena de monedas. Era una suma que silenciaría las preocupaciones de Samuel por muchos meses, el valor de una vida sin deudas, sin hambre. «El coronel es generoso», dijo Arturo. «Considera esto una salida honorable. Vete del pueblo, empieza de nuevo. Deja que el caballo termine sus días en paz». Por un instante, el mundo de Samuel se detuvo. El peso de esa bolsa en su mente era abrumador, casi sofocante. Pudo ver con claridad todo lo que ese dinero compraría. Un techo sin goteras, medicinas para el invierno, una vida sin la angustia constante del día siguiente. La tentación era real, una serpiente que se enroscaba en su corazón, susurrándole que aceptara,
que la lealtad no llenaba el estómago. Su mirada, cargada de duda, se desvió hacia el interior del establo. Allí, bajo la luz de la luna, estaba Relámpago, descansando con una calma que Samuel le había devuelto. Sus ojos se encontraron, y en la profunda mirada del caballo, Samuel no vio un animal, sino el reflejo de su propia alma y la promesa que se había hecho. Se giró hacia Arturo, y la duda en su rostro había sido reemplazada por una calma inquebrantable. Devolvió la bolsa sin siquiera tocarla. «Hay deudas que no se pagan con dinero», dijo Samuel, con una voz suave pero firme como una roca. «Y mi honor no es una de ellas». El capataz lo miró con incredulidad, incapaz de comprender que alguien pudiera rechazar tal fortuna por un animal inútil. Samuel le dio la espalda y caminó hacia Relámpago, sintiendo una ligereza que no había sentido en años. Acababa de vender su pobreza a cambio de una riqueza que nadie podría quitarle jamás. Si crees que la integridad tiene un valor incalculable, únete a nuestra comunidad. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que nos recuerdan quiénes somos en realidad. El día de la gran carrera llegó con un sol implacable, tan arrogante como el propio coronel. El aire olía a cuero, a sudor de caballo y a dinero. Los campeones del Aras de Valdemar desfilaban frente a la multitud, músculos tensos y brillantes, máquinas de velocidad pulidas para la victoria. Y en medio de todo ese esplendor, apareció Samuel montando a Relámpago. El viejo caballo estaba limpio, su crin trenzada con esmero por Clara, pero las cicatrices de su pasado eran imborrables. La multitud los recibió con un silencio que era una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Pero Samuel no los oía. Su mundo era el espacio entre él y el caballo, el ritmo de su respiración tranquila. Se inclinó y le susurró al oído, no una orden, sino una promesa. Solo tú y yo, amigo. Corremos por nosotros. El disparo de salida resonó como una sentencia. Tal como todos esperaban, la manada de caballos jóvenes y poderosos explotó hacia adelante, dejando a Relámpago atrás casi al instante. Una ola de suspiros y risas ahogadas recorrió las gradas. La humillación parecía completa, pero Samuel mantuvo la calma, sin usar la fusta, confiando en el pacto que habían sellado en el silencio del establo. Y entonces, pasada la primera curva, algo extraordinario comenzó a suceder. Relámpago encontró un ritmo propio, una cadencia antigua y poderosa que no nacía de la fuerza bruta, sino de una resistencia forjada en el dolor. Con cada zancada, parecía sacudirse años de olvido. Empezaron a adelantar al último, luego al penúltimo. El murmullo de la multitud cambió de tono, pasando de la burla a la confusión, y de ahí a una fascinación incrédula. Al entrar en la recta final, lo imposible estaba al alcance de la mano. Solo quedaba un rival por delante, el invicto campeón del coronel, un semental negro y furioso. El pueblo entero estaba de pie, gritando, presenciando un duelo que desafiaba la lógica y el linaje. Parecía que la edad finalmente alcanzaría a Relámpago, sus fuerzas flaqueaban. El caballo del coronel le sacaba una mínima ventaja. En ese momento, Samuel se inclinó y en lugar de un grito de exigencia, pronunció una sola palabra, el nombre de la difunta esposa del coronel, un susurro cargado de memoria. Y eso lo cambió todo. Relámpago, en un último y desgarrador impulso de coraje, como si corriera por un fantasma amado, se lanzó hacia adelante, cruzando la línea de meta por un suspiro, un milagro suspendido en el tiempo. Por un segundo, un silencio absoluto, denso y pesado, cayó sobre Alborada. La incredulidad era total, pero el silencio se rompió no con una ovación, sino con un grito ahogado colectivo. Justo después de cruzar la meta, la pata delantera de Relámpago cedió. Tropezó, recuperándose a duras penas, pero la verdad quedó expuesta para que todos la vieran. Cojeaba visiblemente, la vieja lesión en el tendón, el dolor invisible que Samuel había intentado sanar, se había desgarrado con el esfuerzo sobrehumano.
La victoria era suya, pero su precio era una herida abierta, un testimonio del abandono que había sufrido. Allí estaba el campeón, triunfante y roto, una imagen de redención y sacrificio que silenció para siempre cada una de las burlas. La euforia de la victoria se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazada por una quietud solemne. La multitud, antes un monstruo rugiente, ahora era un mar de rostros silenciosos que abrían paso a Samuel, Clara y Seujonas. El círculo de ganadores estaba vacío. El verdadero centro del mundo, en ese momento, era el lugar donde Relámpago luchaba por mantenerse en pie, con la respiración agitada y el cuerpo temblando de dolor. Juntos, los tres trabajaron con una urgencia desesperada y tierna, examinando la pata herida, susurrándole palabras de consuelo al campeón roto. Ignoraron las miradas, el silencio, el mundo entero. En ese instante, solo existía su pacto de lealtad y el animal que les había enseñado el verdadero significado del coraje. La celebración podía esperar, la vida no. Fue entonces cuando el coronel Valdemar comenzó a caminar hacia ellos. Se movía lentamente, sin su habitual paso arrogante, como si cada metro le pesara en el alma. La gente esperaba un estallido de furia por la derrota de su propio caballo, pero el coronel pasó junto a su campeón sin siquiera mirarlo. Sus ojos estaban fijos en una sola cosa, el caballo que había despreciado. Se detuvo frente a Relámpago y por un largo momento nadie habló. El hombre miró profundamente a los ojos del animal. Ya no veía al caballo viejo y patético que había regalado como una broma, sino la mirada profunda y llena de espíritu que su difunta esposa siempre había descrito. Vio el campeón que ella amó, y en ese reconocimiento, el muro de su orgullo, construido durante décadas, se hizo añicos. Con la voz quebrada por un peso que nadie le conocía, el coronel se giró hacia Samuel, y el pueblo entero contuvo la respiración. «Él nunca me perdonó por haberla perdido», dijo, refiriéndose al caballo, pero todos sabían que también hablaba de sí mismo. «En mi dolor quise borrar todo lo que ella amaba y cometí una gran injusticia». Sus ojos por primera vez se llenaron de lágrimas. «Tú viste en él lo que mi ceguera me impidió ver. Le devolviste el honor que yo le arrebaté». Y entonces, ante el asombro de todos, el hombre más orgulloso de Alborada inclinó la cabeza y con una humildad que nadie creía posible, le pidió perdón a Samuel. No fue solo una disculpa, fue una confesión, una redención pública que resonó más que cualquier victoria. Samuel, viendo la sinceridad en el rostro devastado del anciano, simplemente asintió, un gesto de gracia que cerró el círculo del dolor. La sanación del caballo ahora se reflejaba en la sanación de las heridas entre los hombres. En ese momento, el coronel le hizo a Samuel una oferta que no era un pago, sino una restitución. Le pidió que se uniera a él en el Haras, no como un empleado, sino como un socio, para enseñarles a todos que la verdadera fuerza de un campeón reside en su corazón. Era el final de una era de arrogancia y el comienzo de una vida nueva para Alborada. ¿Cuántas veces el perdón tiene el poder de reescribir una historia? Si crees en las segundas oportunidades, comparte este relato. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país y a qué hora nos estás viendo? La victoria de Relámpago no solo derribó el orgullo del coronel Valdemar, derrumbó los muros de un mundo entero. El Haras, antes un frío bastión de competencia y linaje, comenzó a respirar un aire nuevo, un aire de propósito y compasión. Samuel, ya no el joven humillado sino un maestro respetado, caminaba por los pastos junto a un coronel que aprendía a escuchar. Clara, con su inteligencia y corazón, se convirtió en el pilar administrativo de su sueño compartido. Su primer decreto no fue sobre negocios o carreras, sino sobre la gratitud. Las praderas más verdes y los establos más cálidos, antes reservados para campeones de alto precio, fueron dedicados a una nueva causa. Nació así
oficialmente el Santuario Relámpago, un nombre que encapsulaba un milagro y prometía muchos más. La misión del santuario era doble, tan única como la historia de su fundador. Por un lado, se convirtió en un refugio para caballos que el mundo había descartado. Samuel, combinando la sabiduría ancestral de Seu Jonas con su propia conexión intuitiva, desarrolló un método de rehabilitación basado en la confianza, no en el miedo. Cada animal que llegaba, con su propia historia de dolor y abandono, era tratado como un individuo, un ser con un alma que necesitaba sanar. Por otro lado, Clara implementó el segundo pilar de su visión, un programa de terapia equina para los niños de la región, especialmente para aquellos con dificultades. El santuario no solo salvaba caballos, creaba un espacio donde la conexión silenciosa entre un niño y un animal podía obrar su propia magia sanadora. La leyenda de Relámpago y la increíble transformación del Haras se convirtieron en el alma de la comarca. La historia inspiró una ola de generosidad que nadie podría haber previsto. Granjeros locales donaban fardos de heno, el viejo herrero ofrecía sus servicios sin cobrar, y las familias venían los domingos no a ver carreras, sino a ofrecer su tiempo y su cariño. La noticia cruzó las fronteras de Alborada, y empezaron a llegar donaciones de personas conmovidas por el relato de un campeón improbable y su jinete leal. En menos de un año, el Santuario Relámpago alcanzó su capacidad inicial para albergar a 15 caballos rescatados, cada uno una promesa de una segunda oportunidad, cada uno una prueba de que la compasión, una vez despierta, es contagiosa. El santuario se convirtió en mucho más que un conjunto de establos y pastos, se convirtió en el nuevo corazón latente de Alborada. Era la prueba viviente de que el cambio es posible, de que las heridas más profundas pueden sanar y de que el valor de una vida no se mide por su utilidad, sino por su capacidad de sentir. Era un lugar donde niños que se sentían solos encontraban un amigo que no juzgaba, y donde adultos aprendían que la redención es un camino que se construye con pequeños gestos de bondad. Nacido del dolor de un solo caballo, el Santuario Relámpago se estaba convirtiendo en el legado de sanación para cientos de vidas humanas y animales, cambiando para siempre el destino de un pueblo. Los años pasaron, tejiendo el amor de Samuel y Clara en una unión tan fuerte y natural como los viejos árboles del santuario. Su boda no fue un evento de la alta sociedad, sino una celebración humilde en el corazón de su obra, rodeados por los caballos que habían salvado y la comunidad que habían inspirado. El coronel Valdemar, con el rostro surcado por la emoción de un hombre redimido, entregó a su hija con lágrimas de genuina felicidad, y a pocos metros, adornado con una simple guirnalda de flores silvestres, estaba Relámpago. El viejo campeón, quieto y majestuoso, fue el testigo de honor, el pilar silencioso sobre el cual se había construido aquella nueva familia, una familia nacida no de la sangre, sino de una promesa susurrada en la oscuridad de un establo. Relámpago vivió una vejez que fue un regalo, un largo y sereno epílogo para una vida de luchas. Alcanzó la avanzada edad de 28 años, cada día una prueba del poder del cuidado y el afecto. En sus años dorados, se convirtió en el alma del programa de terapia. Su increíble dulzura y la visible historia de supervivencia en su cuerpo lo convirtieron en el confidente preferido de los niños más tímidos y heridos. Ellos sentían en él a un igual, un ser que entendía el lenguaje del silencio y la soledad. El caballo que una vez fue el símbolo de la humillación, pasó sus últimos años siendo una fuente de sanación emocional, un milagro vivo que enseñaba con su sola presencia que las cicatrices no son el final de la historia, sino la prueba de haber sobrevivido. El Santuario Relámpago se convirtió en un faro de esperanza que trascendió las fronteras de Alborada. Cientos de niños crecieron aprendiendo entre sus pastos que la empatía, la resiliencia y la compasión eran valores más importantes que cualquier trofeo.
La antigua gran carrera cambió para siempre. Ahora, cada año, el evento principal era precedido por el desfile de los rescatados, donde los caballos del santuario caminaban con orgullo, aplaudidos no por su velocidad, sino por su increíble capacidad de perdonar y volver a confiar. El legado de Relámpago no fue solo una victoria en una carrera, fue la creación de una nueva tradición, la transformación de una cultura, la prueba de que una comunidad entera puede ser sanada por el destino cambiado de un solo ser. Samuel y Clara, ahora con sus propios hijos corriendo y riendo entre los caballos, a menudo se detienen frente a una simple piedra bajo un roble, el lugar donde Relámpago descansa en paz. Miran el santuario, una dinastía de compasión que floreció a partir de un acto de crueldad. Comprenden que las historias más grandes a menudo tienen los comienzos más humildes, y que el coraje de un solo jinete y la lealtad de un caballo olvidado fueron suficientes para reescribir el futuro. La vida de Relámpago demostró al mundo una verdad eterna. A veces, aquellos a quienes el mundo descarta son los que terminan dejando la huella más profunda y duradera en el corazón de todos. Y así llegamos al final de esta emocionante historia. Muchas gracias de todo corazón a cada uno de ustedes que se ha quedado con nosotros y se ha permitido sentir cada parte de este relato. Esperamos que el coraje de Samuel y la lealtad inolvidable de Relámpago hayan tocado su alma, así como tocaron la nuestra. Hasta el próximo video.